Buenas tardes, yo estoy muy agradecido con la invitación. Hace rato que no venía por la universidad y siempre es muy rico volver acá a estos salones que me traen tan buenos recuerdos, específicamente este, que creo que fue el salón en el que conocí a la profesora Marta Vélez, a quien quiero recordar hoy especialmente, y que fue la que me mencionó por primera vez en mi vida desde este lugar a Jung, y me contó unas aventuras súper raras de ese señor y contó sus propias aventuras cuando conoció la teoría de Jung. Yo pues tengo el vicio de escribir, voy a ir leyendo y espero leer como si hablara, porque lo escribí yo, ¿sí, no? Y empecé pensando que siempre es un gusto regresar a la Universidad de Antioquia. Los exalumnos de esta universidad tenemos, generalizando, la tendencia a la añoranza. Somos bastante románticos al recordar la vida universitaria y hay un apego especial al que preferimos llamar sentido de pertenencia, para evitar identificarnos con alguna tendencia regresiva hacia la madre, a la mater, al alma mater. Sabemos que incluso hay algunos que no logran salir nunca de la universidad, o dicho de otra manera, hay algunos que logran quedarse en este delicioso vientre por muchísimos años. Comienzo por aquí, ya que me sirven estas imágenes como asociaciones libres, o mejor, como amplificaciones imaginativas para uno de los estados más comunes entre los reportados durante o después de un viaje con enteógenos. A esa experiencia suele dársele el nombre de unidad, la experiencia de unidad. Esta experiencia resulta tremendamente conmovedora. Algunas personas no pueden más que llorar o pierden el equilibrio frente al impresionante impacto que les genera el descubrir que en realidad todo está conectado, que no son una cosa individual, sino una cosa aparte de todas las cosas, es decir, un todo. Esta experiencia primera puede irse desarrollando hacia la experiencia de la entrega, un deseo de darse, de proteger, de abrazar, de ser generosos con ese todo. Pero digamos que en principio se trata de experiencias puramente sensoriales, durante las cuales puede sentirse también que se pierden los límites corporales como una forma de percibir la mencionada unidad. Obviamente me refiero a diferentes experiencias con diferentes sustancias, ¿no? Con el DMT particularmente, a veces se da esta experiencia de una pérdida del yo, el cual, como digo más adelante, es el encargado de la cohesión de todos estos pedazos que somos, interna y externamente. Es importante recordar que estas experiencias de unidad son acompañadas también de experiencias de muerte, lo cual resulta simbólicamente lógico, dado que la muerte es una experiencia que se opone a la vida y por ello la completa. Se dice que si estás en unidad, comprendes la vida y la muerte, aceptas la vida y la muerte, experimentas la vida y la muerte. Esto ocurre con toda vivencia de los opuestos. Sabemos que es solo en la conciencia en donde se experimenta la división y separación de los opuestos, y que es un sistema en ella al que denominamos el yo, un sistema rector de la orientación en el mundo y garante de la percepción del tiempo y del espacio y del cuerpo, quien puede llegar a excluir o negar uno de los opuestos. Y creo que podemos reconocer que nosotros hemos logrado expulsar a la muerte de nuestra vida, a pesar de que ella insiste, o quizás por eso es que ella insiste tanto. En tanto más la negamos mediante las modernas promesas de vida eterna, juventud eterna y felicidad sin fin, es decir, triunfalismo y vida interminable, ella más nos atrae como lo contrario, pues la psique parece tener una tendencia natural a percibir la vida como una completitud. Durante las experiencias con enteógenos nos aproximamos a lo negado, dado que las defensas construidas y la diferenciación consciente natural es derribada.
y podemos llegar a experimentar fascinación o terror frente a una visión completamente alejada de nuestra memoria individual. Sabemos que estas experiencias están íntimamente relacionadas con las experiencias del bebé y su madre, algo que la psicología del desarrollo ha explorado suficientemente y que alguien llegó a denominar estados simbióticos. He evitado mucho las referencias, las citas, pero si alguien está interesado me pregunta y yo le digo quién habló de la simbiosis. Aunque tengo que mencionar a Freud. Freud, ¿cómo no? En la Universidad de Antioquia. Freud, en su interpretación de los sueños, afirma que durante el dormir, cuando se suspende la posibilidad de que una idea pueda cursar hacia la acción, dado que está inhibido el movimiento corporal, las ideas encuentran una forma de satisfacción en la formación de imágenes. A este movimiento lo denominó regresión, es decir, la libido debe retornar desde el polo de la acción y el desarrollo logrado por la conciencia hacia el polo más primitivo, el de la pura y simple percepción interna, hacia la imaginería propia de un estado primitivo en el que se encuentran los bebés, al no tener más que su incipiente mente en un cuerpo limitado. Jung tiene una frase preciosa que dice: todas las mañanas somos dados a luz nuevamente por la causa del inconsciente. Y es cierto, en el despertar tenemos que volver a retomar lo que sabemos. Sí, pero el inconsciente tira. A mí todavía me da mucho trabajo madrugar. Y otras cosas. Y me da mucho trabajo el trabajo. Para Freud, esta regresión puede operar no solo en los sueños, sino en estados patológicos graves como la psicosis, en donde los delirios, el polo perceptivo, domina sobre el principio de realidad que tendría que ver con el desarrollo de la conciencia, con lo logrado en el yo. Pero también podríamos ver la regresión en cualquier adulto que de repente expresa una sensación profunda de impotencia con cuadros patológicos o sin ellos, frente a las exigencias de la vida, añorando el mundo ensoñador y cálido de la infancia, abrigando el deseo de ser salvado del esfuerzo y el cansancio que implica vivir en este valle de lágrimas. Diríamos entonces que el efecto con los enteógenos se asemeja a la vivencia del sueño, por lo que algunos han comparado el viaje enteógeno, por ejemplo, con el sueño lúcido. Bueno, las imágenes de mi presentación están pegadas por las paredes aquí afuera, ¿sí? Son las imágenes del libro rojo de Jung, y que no las haya visto las puede visitar ahorita y también las pueden buscar en Google, como dicen los políticos colombianos, todo está en Google. Y ahí están casi todas las imágenes del libro rojo por ahí. Jung toma un camino diferente frente a la regresión. Ilustra su punto con los mitos que para él expresan la lucha de la conciencia por separarse del abrazo atractivo del inconsciente. Se refiere entonces a los mitos heroicos, en los que personajes femeninos o masculinos hacen un viaje desde su lugar originario hasta otro lleno de peligros, siendo en la mayoría de las ocasiones engullidos por monstruos o teniendo que descender a la oscuridad, al sitio de la muerte o a su propia muerte, para después renacer de alguna manera. Esto pues es el ciclo solar, ¿no? Piensen cuando no teníamos electricidad ni nada y de repente el sol se va y quedamos en la oscuridad. ¿Sí? Presas de los terrores, del tigre, de las fieras, de los elementos. Pero de repente, pasado un tiempo, vuelve a salir y vuelve y nos ilumina. El mito solar, el mito heroico por excelencia, ¿no? Ese momento de muerte o devoramiento es interpretado por el psiquiatra suizo como el proceso mediante el cual la conciencia, en cierto punto de desarrollo, debe detenerse y regresar a eso materno que tanto aterroriza, pues amenaza con destruir lo tan difícilmente logrado. No obstante, en muchos mitos, ese terror cede ante la curiosidad que genera al encontrar en esos lugares oscuros ciertos personajes,
imágenes o herramientas que servirán para encontrar la salida. ¿Por qué ve Jung esto como un paso necesario y no como un asunto patológico? Su clínica está llena de casos en los que el yo ha querido tomar las riendas de la vida, lo ha logrado de hecho, y luego ha fracasado en su lucha por sostener permanentemente ese estado de bienestar. Es común encontrar en sus informes sobre pacientes a hombres que acumularon una gran fortuna, a herederas y condesas victorianas, hombres de negocios norteamericanos que en la mitad de la vida y tras lograr un éxito rotundo entraron en depresión, ansiedad o en impotencia sexual. Jung se da cuenta de que la patología en todos esos casos induce a una regresión necesaria, a un movimiento que aunque se representa en el pasado personal, en la familia de la infancia, parece continuar hacia una fuente creadora de imágenes que nos es inconsciente, que se halla, por decirlo en lenguaje psicoanalítico, en el inconsciente, o que es lo inconsciente mismo. El trabajo con los sueños y con metodologías que inducen al contacto con la imaginación son señalados por Jung como las vías hacia ese espacio de la psique del que, dicho sea de paso, depende toda nuestra realidad. Otra frase de Jung: la psique crea la realidad cada día mediante la imaginación. El viaje hacia ese núcleo productor de imágenes y el contacto con ellas tiene la función de corregir, compensar o enriquecer el estado consciente. Para Jung, entonces, la regresión no solo no es patológica, es profundamente necesaria, es casi una indicación terapéutica. Pero es que Jung había experimentado él mismo este fenómeno. A partir del año 1912, año en el que publica la segunda parte de su obra Símbolos de Transformación, en la que ya propone una lectura del mito del héroe como representante de esta energía psíquica transformadora que puede y debe ir hacia adelante, pero que en muchos casos debe y tiene que ir hacia atrás, o mejor, hacia las profundidades, para hacer la experiencia consciente adulta algo más completa y para prepararse para la vejez y para la muerte. En ese libro comienza a elaborar su planteamiento de que lo materno va más allá de la mamá, de lo que ella hizo o no hizo, de lo que dijo o no dijo. Hoy en día, cuando viene creciendo el número de teorías y de terapias que literalizan lo materno en las madres, Jung resulta particularmente interesante o molesto, según el punto de vista, pues nos invita a contemplar la regresión como un movimiento hacia una fuente creativa tremendamente ajena a la madre personal y que puede ser concebida con mayor precisión como algo colectivo, como un arquetipo, como la gran madre, como el alma mater. Le voy a mandar esto a la revista de la universidad. Decía que tras la publicación de aquella obra, Jung se vería obligado a llevar a cabo su propio viaje, o como lo denominaba usando el vocablo griego usado para el viaje del héroe, su propia nekia, con K. Jung también era el tipo exitoso, con dinero y famoso, al acercarse a la mitad de su vida. Años antes de conocer a Freud, esto es tan importante decirlo en la universidad, porque en la educación que están recibiendo los psicólogos, que han recibido, que hemos recibido, entonces está o Jung, el alumno de Freud, o Jung como el que se hizo gracias a Freud, ¿no? Hay poquita historia de la psicología. Les recomiendo un libro de Sonu Shandasani que se titula Jung o la creación de la psicología moderna. Uno va leyendo ese libro y va desaprendiendo y desaprendiendo todo lo que le enseñaron, incluso sobre Jung. Y bueno, es muy interesante. Eso no lo cuentan por aquí. Años antes de conocer a Freud, su labor como psiquiatra en el estudio y tratamiento de la esquizofrenia, o como se le llamaba en aquellos días, la demencia precoz, le habían dado un gran reconocimiento, lo mismo que sus publicaciones sobre el contenido de los delirios psicóticos y sus primeras conferencias sobre los complejos psicológicos. Acuñó el término complejo. En un momento, con 36 años ya,
Era el prestigioso presidente reelegido de la recién fundada Asociación Psicoanalítica Internacional, y Freud, el psicólogo más importante de la época, le había nombrado su príncipe heredero, el encargado de llevar el psicoanálisis hacia el mundo no judío. Junto con Freud, habían sido invitado a varias universidades de Estados Unidos e Inglaterra a impartir conferencias y seminarios. Y en cuanto a la vida material, le había ido bien también. Se había casado con la heredera de la segunda fortuna más grande de Suiza, con quien ya tenía hijos y se encontraba en embarazo del tercero. Y sin embargo, Jung no estaba contento. O como diríamos en el lenguaje triunfalista y rimbombante de nuestros días, no era completamente feliz. Pillar el sarcasmo. En ese punto se encontraba estancado, petrificado, debido a dos motivos fundamentales. Por un lado, sus objeciones a la teoría de Freud habían crecido hasta el punto de tener que hacerlas públicas, pero sentía que no tenía algo sólido para ofrecer en su lugar. Y por otro, estando casado de una manera tan correcta, tan patriarcal, se había enamorado de una joven brillante, su alumna, Toni Wolff. Es aquí donde lo encontramos repudiado por Freud y su círculo más... Es aquí donde lo encontramos repudiado por Freud y su círculo más cercano, y sentimentalmente afectado tanto por el rompimiento con el fundador del psicoanálisis como por una confusión erótica que no lograba resolver o que no quería resolver mediante la simple huida hacia la negación. Jung siente que no es capaz de continuar. Renuncia a su trabajo como docente universitario y dice conservar unos pocos pacientes, aquellos que mejor le pudieran comprender, es decir, quienes pudieran acompañarle a él. Entonces comienza el viaje, la Nequia, que está escrita y dibujada en el libro rojo. Ahora quisiera justificar el porqué de narrar toda esta historia, este chisme, conectándolo con el asunto que hoy nos ocupa. El fracaso del yo puede ser vivenciado de diferentes maneras. Cuando Jung murió, un periódico londinense tituló la noticia de la siguiente manera: murió el psicótico que se curó a sí mismo. Con lo cual podríamos deducir que los personajes que aparecieron frente a Jung durante sus años de encierro, mujeres y hombres, animales como serpientes y palomas, lugares como castillos, bibliotecas, pantanos, cuerpos en putrefacción, palomas, etc., se corresponderían con las alucinaciones de un loco que logró engañar y aún logra a gran parte de estudiosos de la psique, haciendo pasar su delirio por una teoría psicológica. A mí no me parece del todo disparatada esta explicación, ya que la totalidad de teorías humanas me parecen delirios útiles con los cuales construimos lo que llamamos realidad. Pero lo que ustedes encuentran en el libro rojo tiene por sí mismo una importancia. Usted comienza a leer y se encuentra con un drama tremendo. El encuentro del mismo Jung con una serie de figuras que le fascinan, le atemorizan o le atacan, y con las cuales él decide dialogar. Aunque el colorido en varias imágenes es tremendo, hay que hacer notar que al principio habla de que siente que se desliza por una cueva bajo el suelo, un socavón oscuro de miles de kilómetros, hasta llegar a montañas en las que se aparecen las primeras figuras. Jung pregunta sus nombres y ellos le dicen que son Elías y Salomé. Más adelante aparece el alma de Jung, quien le dice que él no sabe nada de ella. Es el primer caso de usted no sabe quién soy yo. Le dice que él lo que tiene son teorías elegantes, ideas que ella misma le ha enviado. Le dice que sus ideas no son de él, aunque su yo se precie de ello, pero que en definitiva él deberá aprender quién es ella, qué es ella, por la vía de la experiencia. Jung se dedica a hacer estos viajes conscientemente. Dice que al principio se le impuso debido quizás al agotamiento, pero que luego decidió figurarse en su imaginación el túnel y la caída, para después permitir que las imágenes emergieran. Jung toma nota de toda esta aventura en unas pequeñas libretas negras que han sido publicadas recientemente, en las que transcribía los diálogos con las figuras y hacía bocetos que luego perfeccionó en el libro rojo que todos conocemos, estamos conociendo. En el libro también vertió los diálogos, las preguntas y respuestas y sus reacciones emocionales.
Aquí quiero resaltar dos elementos fundamentales para el tema que estamos tratando en estas jornadas. El hecho de que no fue un mero juego fantasioso de Jung, algo que cualquiera de nosotros podría hacer al decirse, voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar que vuelo sobre la universidad. Un hecho que Jung defenderá siempre al decir que más que un simple fantaseo, se trató de una entrega del yo al reino de las imágenes, y que este reino se vivió de la manera más corporal y emocional posible. Por ello, encontramos asco, tristeza, desaliento, alegría y una corporización que lo llevó en ocasiones a caminar por el jardín de su casa dialogando con un viejo que para él se transformó en el guía interior de todo aquello, un viejo que dijo llamarse Filemón. Solo Jung lo veía. En otras palabras, Jung estaría viviendo un estado regresivo hacia el polo primitivo de la psique en el que reina la imagen sensorial, una especie de ensueño durante el cual, no obstante, decide tomar un papel activo. Y este es el segundo elemento a resaltar hoy. En varias ocasiones se presentaron peligros reales. Por ejemplo, cuando una figura le dijo que él tenía que matarse debido al crimen que había cometido. Anteriormente, él había sido inducido por un personaje de turbante moreno a matar a Sigfrido, el gran héroe nórdico. Otro peligro se presentó cuando una mujer le dijo que lo que él estaba haciendo era arte, que él en realidad era un artista incomprendido. Frente a ambas figuras, él logra defenderse, confrontarlas mediante ese papel activo de quien también puede cuestionar y cuestionarse frente a lo inconsciente. Debemos anotar que tras el asesinato de Sigfrido, Jung había visto una cabeza flotando en un río de sangre, lo que le pareció que podía significar que su función superior, el intelecto, la cabeza, el ego, debía ser cortado, suspendido, para poder permitir la emergencia emocional y sentimental que él debía aceptar y cuya represión, como confirma después, era la causa de su crisis. Como vemos, hay alguien que supone interpretaciones y esas suposiciones le permiten tomar distancia de las fuerzas mortíferas que también subyacen en ese lugar de la totalidad, ese lugar que también visitamos con los enteógenos. La culpa se vuelve el tánatos de Jung al inducirle al suicidio. Jung, que tenía siempre un revólver en la mesita de noche, pudo sobrevivir gracias a esa atención consciente que se diferencia mucho de ese ego imaginario del que sabemos puede llegar a obedecer ciegamente a la culpa, una de sus formas preferidas de sentirse mejor. Al salir de la crisis, Jung ha reconocido varias figuras arquetípicas con las cuales cualquier psiconauta, para utilizar el término propio de las primeras experiencias con LSD, podría encontrar. La serpiente, representante antigua de lo inconsciente, pero también de la madre primordial y de lo demoníaco, de lo femenino y de la curación, por nombrar solo algunos de sus significados. El guía, en este caso en la forma de un bibliotecario, que le dice a Jung que el librito de su infancia, La imitación de Cristo, es un engaño, para conducirlo a la reflexión sobre la figura de Cristo no como algo que se deba imitar en lo que hizo, sino en la forma como lo hizo, es decir, en la expresión de su propia naturaleza. Se encontró con el rojo, un personaje que se manifestó como el diablo, aquel que solo sabe reír y hacer burla, frente a un Jung que se había vuelto demasiado serio. Jung dice que le enseñó seriedad al diablo, mientras que el diablo le dio el don de la risa. Por supuesto, se encontró con el ánima, en todas sus formas, como Salomé la seductora y cortadora de cabezas, como la doncella rubia atrapada en un castillo en medio de un pantano, que había sido encerrada allí por un erudito, es decir, por la razón fría y desconectada del sentimiento. Y otra vez la serpiente, que al final haría una dupla con la paloma, como parte del alma terrestre y el alma aérea, es decir, funciones de sentimiento y pensamiento. Y muchísimos más personajes. Pero creo que con esto puedo acercarlos a mi intuición de que todo ser humano que experimente un viaje interior viajará al mismo sitio. Esto es todo lo que les quiero decir. Que vamos todos al mismo sitio, con LSD, con Yagé, con imaginación activa, con mindfulness, pero quiero recalcar en la actitud.
La diferencia es la actitud. Y con eso termino. Todos viajaremos al mismo sitio, al núcleo generador de imágenes que llamamos el inconsciente colectivo y que podría sernos de utilidad el preguntarnos si es posible implementar la actitud activa de la conciencia en dichos viajes. Además de un saber sobre los arquetipos, que no son innumerables, es decir, pueden ser estudiados con cierta precisión. Y así saber lo que ellos generan, que sí son innumerables formas, siendo los responsables de todos los mitos, los sueños, los delirios, a partir de un arquetipo denominado el self, es decir, el sí mismo, del que les he hablado todo este tiempo, pues es el arquetipo de la unidad, de la integración de los opuestos que todo niño, todo ser mítico, todo soñador y todo viajante conoce. Podríamos ayudarnos a transitar de manera consciente aquello que persigue la psique al mostrarnos lo que nos muestra. Finalmente, quisiera notar que a partir de su experiencia, Jung construye una metodología a la que llama imaginación activa. Con ella busca replicar en sus pacientes aquella experiencia suya, descubriendo que requería, por un lado, cuidarse de no aplicarla a pacientes que ya tenían un contacto demasiado estrecho con lo imaginario o que tuvieran tendencias psicóticas. Eso es como darle azúcar a un diabético. No sé, pero creo que habría que hacer un poquito más de diagnóstico diferencial, que un chamán con 100 personas o 150 en una noche no creo que lo pueda hacer. Pero estos riesgos que Jung señala para su imaginación activa, es decir, por eso me dejé invitar. Yo me dejé invitar por dos razones. La primera, porque me parece que este es un tema de época y que esté en la universidad significa que estamos asumiendo que tenemos preguntas. Y las preguntas son muy importantes, las preguntas cuidan. Las preguntas ayudan a darnos cuenta de dónde está cada uno y a darnos cuenta de lo que no sabemos. Cuando no hay preguntas, hay religión, ¿cierto? Por supuesto, usted puede hacer todo esto por la vía religiosa, sin preguntas. Es una vía. Y hay gente a la que le sirve y gente que estará diciendo, no, pero ¿cómo así? Que con los psicóticos no, y con la gente que ya tenga demasiado contacto con lo imaginario, no, eso le sirve a todo el mundo. Pues porque es una visión donde la pregunta ya está respondida. La plantica trabaja sola, la psique sabe para dónde va, el LSD sabe para dónde me lleva, ¿cierto? No, es decir, esa es una vía. Esta es otra, y se las quería compartir. Es la vía de las preguntas, es la vía del cuidado, y es la vía que Jung aprende gracias a que estuvo en riesgo de muerte y en riesgo de locura. Él también escribe que temía volverse psicótico como sus pacientes del psiquiátrico. ¿Sí? Y eso que no estaba usando ninguna sustancia, solo que él, como lo declaró, tenía sus fronteras más porosas. ¿Sí? Él era uno de esos que por eso hay quien dice es que era psicótico. No me interesa mucho la discusión. Él nunca se trató como un psicótico. Él llamó a eso no mi psicosis, lo llamó mi experiencia con el inconsciente. Eso sí, mi experiencia más creativa, más peligrosa, lo llamó también, y también lo llamó la experiencia creativa. Pero hace estas advertencias. Y por el otro, había unas exigencias para el yo, o hay unas exigencias para el yo en la imaginación activa. El yo tiene que ser capaz de actuar frente al inconsciente con cierta naturalidad, sin autoengañarse fantasiosamente, reaccionando mediante el diálogo o la expresión plástica, dibujo, escritura, danza, etc. La exigencia es fuerte, pues pueden presentarse los mismos problemas que se presentan cuando uno mismo trabaja solo con sus sueños. La facilidad con que puede uno esconderse de ciertas verdades que aparecen en los sueños. Jung había experimentado los peligros que en las conferencias anteriores se han hecho notar frente a la exploración de algo tan poderoso como estas imágenes cargadas emocionalmente. Imágenes vivaces, autónomas y que por lo tanto
no tienen por qué estar interesadas en lo que a nosotros nos parece lo bueno. Son naturaleza pura. Es un viaje hacia la naturaleza. Por eso es un viaje hacia la gran madre. Son como el tigre que no piensa en hacerte mal al atacarte, sino que solamente piensa en ser tigre. No piensa, es tigre. Por ello necesitamos de herramientas para nuestra nequia, brújulas, algunas guías que permitan al ego jugar y no solo ser juguete. Para algunas personas que he conocido ha resultado nefasto el dejar que la sustancia trabaje sola. Sé que esto es tema de discusión actual, pero por mi formación, prefiero entregarme activamente en toda experiencia trascendente, y estas son experiencias trascendentes, porque trascienden la división de la conciencia en opuestos. Por ello, Jung no hizo más que alertar una y otra vez sobre estas vías, al mismo tiempo que estimula su uso. Es decir, es tan ambiguo como es el mismo inconsciente, como lo somos todos. Dijo del arquetipo que es fascinosum y tremendo. Nosotros somos muy pequeños frente a todo eso. Por ello estamos aquí, creo, conversando, preguntándonos, abriendo los ojos para llegar a tener el sueño de despertar. Gracias. Y un saludo muy especial a nuestros amigos de YouTube. Tenemos otro público en YouTube que ha estado por ahí presente. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Muchas gracias, profesor Lisímaco. No sé si sea cierto, pero nos acaban de mandar justamente un saludo en el canal de YouTube desde Corea del Sur. Bueno, hay 40.000, hay posibilidades de que haya gente de todas partes. Alejandro. De Latinoamérica, sí. Bueno, tal como lo comentamos al comienzo de esta jornada, estos minutos que nos restan para cerrar el día de hoy, vamos a aprovecharlos entonces para hacerles preguntas a Alejandro y al profesor Lisímaco también. Creo que no tenemos micrófono inalámbrico, entonces vamos a pedir el favor de que la persona que quiera hacer alguna pregunta a ellos levante su mano, por favor, se pare y nos diga su pregunta. Adelante. Quisiera saber si nosotros como Naira de yoga y el budismo son como recopilaciones casi que filosóficas como para que esta vida de vida que la analizarla así que de una forma se puede vivir de cierta manera. Aquí hay alguien que haya hecho algún trabajo recopilatorio de los saberes indígenas por acá o ancestrales de esta zona de México. Hola. Sí, claro que sí. Pues el trabajo básicamente de los antropólogos desde siempre ha sido recopilar esos saberes. Acá en particular podemos, por ejemplo, encontrar un texto de Virginia Gutiérrez de Pineda, la que sale en el billete de 10.000, que es antropóloga colombiana, que hizo una recopilación sobre medicina tradicional en Colombia particularmente, y es bastante completa, a pesar de que ya es de los 80, pues, y obviamente hay cosas que se han transformado. Y hay un libro muy interesante, que también acá en Colombia, que se llama Chamanismos, el otro hombre, el otro mundo, la otra selva, que también recoge las visiones, bueno, de antropólogos que han, digamos, investigado estos espacios, pero también de algunos de los sabedores propios de algunas comunidades del Amazonas. Y así en cada país podemos encontrar muchísimos ejemplos de cómo hay formas etnoterapéuticas propias para acercarse a estos estados de conciencia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Adelante, allá arriba. Luego de consumir algunas sustancias, no sienten pues, que el sueño se le afecta a veces, digamos, uno con el LSD ese mismo día se puede tomar para dormirse, para lo consumió, etcétera. Entonces me pregunto, yo por ejemplo tengo sueños lúcidos,
cómo, digamos, dar una continuidad o cómo aprovechar esa lucidez en los sueños, que es otro espacio, digamos, de la conciencia para también, no sé, potenciar este tipo de viajes o este tipo, digamos, de posibilidades que se abren a partir del uso de sustancias, que es algo también como lo que usted mencionaba. Bueno, gracias, Carlos. Para quienes no estén familiarizados con el término, un sueño lúcido, dicho muy rápidamente, es un sueño en el cual tú te das cuenta de que estás soñando, ¿sí? Yo siempre hablo de mi delicioso vuelo por encima de la avenida Bolivariana. Iba para Belén por el puente y en medio del puente me di cuenta que estaba soñando. Y dije, carajo, voy a volar, hace rato que no vuelo. En la adolescencia volaba mucho. Sueños. Sí, los sueños. Fue después de la adolescencia. Es un tema que yo estoy trabajando, de hecho es muy particular porque la semana antepasada terminé un curso sobre sueños y el último módulo fue, lo llamé sueños lúcidos e imaginación activa. Porque mi sensación con el sueño lúcido, que he tenido varios, siempre ha sido como de que es un sueño delicado, como que me podría despertar muy fácilmente. No sé si lo corroboran ustedes, como que uno lo cuida, uno no se quiere despertar, yo no quiero dejar de volar, no me quiero despertar, porque claro, además sabes que si sabes que estás soñando, sabes que te puedes despertar y perder esa delicia. Por lo tanto, no me parece que sea el sueño profundo en el cual hay un arrebato del yo, hay un arrebato del ego. En el sueño profundo tú no decides nada, o decides muy poco, deciden por ti, te muestran lo que quieren, y como decía Jung, es como una película donde editan, cortan donde quieren, pegan donde quieren, no le falta sino créditos al final. Y en cambio este sueño, como les digo, parece ser un poco más superficial y entonces encuentro como una posibilidad de que al entrar en este sueño uno haga imaginación activa. Así pienso que se podría potenciar y es algo que estoy como queriendo seguir explorando y que pueden explorar, pues ya les di la patente a todos. Porque si ustedes, después de una experiencia con un enteógeno, quedan con un sueño tan liviano que no llegan a tener un sueño profundo, sino que más fácilmente empiezan a replicar algunas experiencias imaginativas o sueños lúcidos, podrían establecer diálogos con esas figuras. ¿Sí? En una escuela junguiana, en las escuelas junguianas les van a decir que la imaginación activa requiere un entrenamiento y tal, y es cierto. Pero si uno ya está familiarizado con la imaginación y con este tipo de trabajos y tiene cuidado, yo creo que el sueño lúcido y el trabajo con la imaginación en estos términos puede resultar muy benéfico. ¿Qué tal que usted resulte hablando con su perro? Digo, con el perro de su imagen y le diga algo interesante, ¿no? A veces esas figuras, aunque hay que cuidarse del lenguaje que dicen, Jung tiene una imagen horrorosa, dice que el lenguaje de los arquetipos es como raspar con las uñas una pizarra, que no es fácil siempre escucharlos, ¿no? Piensen que están en un nivel lejano, o sea, están en un lugar primitivo, cuasi animal. Sí, es un lugar muy extraño para nosotros. Por eso a veces solo nos puede fascinar. Pero en ocasiones se puede uno familiarizar con una imagen y empezar a dialogar con ella. No olviden las advertencias que hice en el texto para no repetirlas, ¿cierto? Hay que tener cuidado de que no termine hablando más él que usted y mandándolo a que se mate. Muchas gracias. Estefan. Pues primero, muchas gracias. Muy ilustrativa su conversación. Gracias. Y como usted lo dijo, estamos en una época en la que se vuelve un poco también tendencia el uso de sustancias enteógenas, psicotrópicas o psicodélicas. Y
Y también un poco esto ha pasado a lo largo de la historia, el uso de estas sustancias de manera en estos procesos de autoexploración o procesos económicos. Pero también he sabido que tenemos una carencia de información simbólica, un analfabetismo simbólico, así que si en estas prácticas psiconáuticas cada uno explora su conciencia y su inconsciente, ¿cómo integrarlo con esta información simbólica ante esta carencia de conocimiento de estos signos? Esa es la gran pregunta y creo que ese es el objetivo de grupos como este, de la investigación. El grupo tiene que ser el objetivo de nuestras exploraciones, no la simple evidencia, sino esa pregunta que es fundamental. Sí, porque por eso puse el ejemplo del que analiza solito los sueños, que dice, no, es que yo los entiendo. ¿Quién sabe? El psicoanálisis surge porque estos personajes empiezan a dar cuenta de que ellos con ellos solos se hacen unos líos y se dan unas explicaciones que pueden terminar siendo perjudiciales. Y es cierto que nadie va a saber exactamente lo que significa un símbolo, porque de lo contrario no sería un símbolo, sería un signo. ¿Cierto? Me acordé de Marta Vélez. Pero sí que en la interacción de dos psiques, el símbolo se mueve diferente. ¿Sí? Y puedes hacer asociaciones, y el otro te puede decir, oye, eso te fuiste muy lejos. Como decía Jung, quedémonos con la imagen. ¿Sí? Quedémonos cerca de la imagen, no tanto. O si el otro te conoce, porque además por eso se genera una relación de conocimiento mutuo también, no solo de autoconocimiento. Porque si el otro te conoce, te puede decir, ahí estás satisfaciendo ese deseo que tú tienes. Entonces te estás diciendo que eso lo que significa es que tú eres muy grande y tienes que liderar un pueblo. Entonces hay como todos esos riesgos y tenemos que estudiar más simbolismo. Tú tienes razón, analfabetas simbólicos. Sí, para nosotros una mesa es una mesa y ya. ¿Sí? Y cuando uno habla muy simbólicamente, la gente empieza como, ¿qué se fumó? Y uno puede hablar simbólicamente sin haberse fumado nada, ¿no? Esta botella se me puede convertir a mí, wow. Sí, conéctese con la niña que cogía una caja y con ella hacía un camión y mil cosas más, una casa. ¿Cierto? Entonces, es muy buena la pregunta, no tengo la respuesta, pero tengo la búsqueda y los invito y las invito a la búsqueda de que hagamos algo con el simbolismo, de que trabajemos en ese núcleo imaginativo, eso es posible. Tenemos artistas, tenemos arte, hay que ir a obras de teatro, hay que ir al arte profundamente creativo que nos ofrecen nuestros artistas. Hay que escribir los sueños, no importa si no los interpreta, cuando usted los tiene escritos en una libretica que solo usted tiene, usted le está diciendo al alma, usted le está diciendo a la psique, usted le está diciendo al ser completo que usted está interesado, que de verdad le interesa. No tiene que ser el libro que yo escribí, que yo hice para anotar los sueños, no, pero si quieren compran ese, que es muy bonito. Lo consiguen en librería Gramata. Pero, sí, cosas como esa, ¿no? Y también atreverse a hacer sus propias creaciones. Tranquilos, no hay que exponer. Como dicen los arteterapeutas. ¿Sí? No se trata de hacer arte. Lástima que se llama arte terapia. Esa palabra atemoriza, como danza terapia. Lo primero que digo es yo no sé danzar. No hay que saber danzar, no hay que saber pintar. Pero reconectar con la imagen, reconectar con la imaginación, la literatura, el cine. ¿Sí? Y cuando hacemos los cineforos, eso es una maravilla. O sea, porque todo el mundo sale, ¿en serio? ¿Eso significaba todo eso? Sí, ¿y por dónde me tocó? Me manosearon todo en esta interpretación de esta película. Eso es, ¿no? Porque además el símbolo se mete contigo. Cuando uno estudia realmente el símbolo, empieza a sentir cosas. De lo contrario, está siendo un psiquinólogo, sí, de esos memorizadores de signos, ¿no? Pero bueno, tenemos la misma pregunta.
Gracias. Tú, luego tú, por allá arriba. Bueno, ya me acuerdo de este orden. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Mi nombre es Julián. La pregunta es para que la pueda de pronto dar luces. Entonces, mi pregunta va como a qué creen que se debe como la tendencia y el uso, el desarrollo de prácticas tropotrópicas o ergotrópicas. En este sentido se me viene a la cabeza el ejemplo de, por ejemplo, en América, más relacionado a todo lo tropotrópico, y en Asia o en Oriente lo que tiene que ver más con lo ergotrópico. Y en ese sentido, yo es más de la técnica, pues, estas ergotrópicas, pues, es correcto. Y bueno, y para finalizar, hay casos de la mezcla de estos dos instrumentos o de estas técnicas que ustedes conocen. ¿Quieres decir de la psicoterapia y el uso de...? No, de técnicas la activas, mezcla de activas y pasivas. prácticas tropotrópicas o prácticas ergotrópicas. Esas preguntas de Juli siempre son muy corchadoras. Yo no sé, la verdad. Pues a qué se deba, pues América pues tiene una alta concentración de sustancias psicoactivas naturales, por ejemplo, ¿cierto? En Asia también se presentan, pero América, pues digamos que se reconoce por ese lado, ¿cierto? Y esta, digamos que podría ser no, sin ser algo como causal, pues podría tener por ahí alguna explicación. Tal vez por los estados, no sé, excitatorios que puedan producir algunas de estas sustancias. Pero la verdad, pues no sé, o sea, encontrar allí, yo creo que habría que hacer como un recuento de historia de las religiones y volver a Eliade y a todos estos que han investigado esos simbolismos y esas prácticas antiguas de todo el mundo para mirar qué encontramos allí como si hay alguna determinante, pues como que pueda decir como que geográficamente se dio esto por una cuestión, ¿cierto? Porque la otra cuestión es que precisamente en Eliade vemos en el chamanismo, por ejemplo, que estas prácticas chamánicas están regadas por todo el mundo y hay prácticas que sí se combinan, técnicas activas con técnicas pasivas, técnicas de respiración en medio de danzas, por ejemplo, o técnicas de meditación en medio de ceremonias, o cómo se vuelve incluso la misma danza un proceso como de meditación, o la meditación activa que también por ahí como que es muy famosa, ¿cierto? Pues en realidad yo creo que sí, la mezcla, digamos, de estas técnicas se puede dar muy fácilmente y pues ya, digamos, encontrar como algo, una razón como causal de por qué en un lado del mundo es así y por qué en el otro no. Yo creo que es complejo porque además no es que sea así en un lado y el otro no, sino que hay precisamente como mixturas de ese tipo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, los Shuar en el Amazonas tienen técnicas pasivas como aislarse en la selva y hacer ayunos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pues tienen danzas, tienen cacería, tienen consumo de estimulantes, de alucinógenos, en fin. Entonces, como que esas mezclas como que se dan, además también son hacen oniromancia, que también puede estar ligado un poco a ese tema de poder encontrar ese diálogo interno con los sueños para poder guiar la vida. Entonces ahí digamos que encontramos precisamente una mixtura como de técnicas. Entonces no creo que haya, como que sea posible encontrar pues como una casuística ahí pues como de geográfica. Gracias. Tú, adelante. Una experiencia que visita o que va al reino de imagen, de la imagen sensorial, de la generación de imágenes, gráfico-utilizado. ¿Qué es eso? Mi pregunta, si estamos hablando entonces de estas diferentes formas de llegar a eso que mencionaste, estamos hablando de experiencias estéticas principalmente, y estéticas donde predomina lo visual, el sentido visual, y no otro sentido, tacto, en fin. Sí, ¿y dónde puede uno encontrar más información sobre ese núcleo de la imagen, de esa experiencia visual? Sí, me vienen muchas cosas. Hace 15 días leímos un texto de James Hillman que se llama La cultura y el alma animal.
leímos un capítulo, 2 capítulos, uno que se llama El retorno del alma animal, el retorno del animal, perdón, y el otro se llama El chamán como animal humano. Es una lectura comentada, la pueden encontrar en el canal si la quieren volver a ver, porque allí Hillman trabaja esta idea de que hay un asunto estético de base en el ser, y lo explora desde el animal primero que todo, el animal que también somos, ¿cierto? Pero empieza a hablar de los animales y dice, el animal también es algo desplegado ante los ojos. El animal se siente seguro porque es, no porque otro le asegura su vida. Se siente seguro por ser eso que es y lo despliega. ¿Sí? Adolf Huxley dice, ser es ser percibido. Y de ahí James Hillman es un psicólogo junguiano brillante, maravilloso. Y de ahí Hillman da un paso hacia lo humano y la estética de lo humano. Y dice, también nosotros somos algo que está ahí, que está a la vista. Somos una imagen para los otros. Pero somos también una imagen para nosotros mismos, y entonces nos vestimos, y entonces nos arreglamos, entonces nos ponemos lo que nos gusta, nos ponemos como nos gusta, así no se llame arreglarse, llámelo como quiera. Porque somos algo que también es imagen, primero para nosotros mismos y después para los otros. Entonces hay un asunto estético de base, pero fíjate, te lo conecto con esto. Cuando Jung habla del arquetipo, dice que en todos los seres vivos, hay un pulso energético, una pulsión casi, pero no me quiero meter ahí porque hay diferencias. Hay un pulso energético, es la energía básica con la que crece, con la que se mueve, con la que ataca, ¿cierto? Esa energía básica, que Jung lo llama la libido, con la que también se hace sexo, pero no solo eso, ¿cierto? En Jung. Él dice, lo que pasa es que esa energía, mientras está contenida en una especie que no tiene un cerebro como el nuestro, solo llega hasta cierto punto, llega hasta la descarga, que es literal, en términos de que es directa, deseo sexual, descarga de sustancias y de hormonas y de sistema biológico sexual. ¿Sí? Pero que en esta especie en particular, en esta especie nuestra, tan rara, que no tiene cerebro de perro, sino cerebro de humano, porque si no ladraríamos y si sintiéramos deseo sexual tenemos que salir corriendo y hacer algo. En esta especie pasa otra cosa. En esta especie, esa misma energía pasa por un canal que la convierte en imagen. Ahí está el asunto estético que estás persiguiendo. Esa cosa rara transforma la misma energía de las otras especies, es la misma. Pero aquí la vuelve una imagen. Y el impulso sexual de repente se transforma en la imagen de Shiva y Shakti en el cielo, copulando. Y usted dice, ¡wow! ¡Qué especie más rara! En vez dice pechar. ¿Cierto? No, y crea toda una ritualística. Siente esa energía y es tan impresionante esa energía que tiene que expresarla de alguna manera. Entonces hace un ritual, hace una imagen, hace una estatua, hace una palabra, hace una pintura, hace una canción y empezamos a cantar alrededor del fuego porque esa energía se me parece al fuego, entonces yo creo que es el fuego, entonces voy a saltar alrededor del fuego. Y eso es una imagen, saltar alrededor del fuego es una imagen que luego se va a transformar y que se vuelve un símbolo, porque saltar alrededor del fuego para un pueblo es una cosa, para otro pueblo es otra, para otro es otra, a pesar de que haya surgido de la misma energía.
eso raro que transforma esa energía básica, instintiva, libidinal, en imagen se llama el arquetipo. Ese es el reino. Esa es la fuente creativa, el arquetipo. Entonces, contactar con el arquetipo es contactar con las imágenes que usted quiera. Perdón, me corrijo, no son las que usted quiera. La que el sistema psíquico, como una totalidad que es autorregulada, que busca una experiencia de completación, te quiere producir, te quiere enviar, le quiere enviar a la conciencia. Y el trabajo de la conciencia, y vuelvo a la pregunta de la compañera, el trabajo de la conciencia es estar tan entrenada simbólicamente que pueda abrazar la imagen y decir, gracias, voy a ver qué hago con esto. Voy a ver si hago otra cosa, voy a ver si cambio esta actitud, con esta energía, con esta imagen, parece que puedo dejar esta adicción, con esta energía, con esta imagen, creo que puedo dibujar con esta energía, con esta imagen, hay algo diferente en mí, no sé qué es, como que quiero más a la gente que la odiaba toda. Sí, porque las imágenes nos cambian, porque no son solo imágenes, repito, son imágenes cargadas emocionalmente y a nosotros nos mueven las emociones. A otros los lleva a matar. Si algo hace un líder guerrero es activar las imágenes arquetípicas de la depredación. Y por eso, en un momento en la historia de Colombia, no hace mucho, uno llegó a escuchar gente diciendo que se iba a enrolar para la guerra contra Venezuela. Uno decía, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Discurso cargado arquetípicamente, eso les pasaba. Ya, estaban activados, estaban listos, se iban a armar. Esa es la fuente creativa. Ese se llama el inconsciente colectivo y sus componentes son los arquetipos y los instintos. Los instintos son la energía, el arquetipo es el transformador. Muchas gracias. Estabas tú y por allá había alguien más y luego vas tú. Ah, perdón, la bibliografía. Arquetipos e inconsciente colectivo, por supuesto. Pero si arquetipos e inconsciente colectivo ya tiene un nivel de complejidad. No te digo que no lo captes, puede que sea para ti, pero algo un poquito anterior puede ser las relaciones entre el yo y el inconsciente. Los dos están tanto en Paidós como en Trota. Aquí en la universidad están en ambas editoriales. Mejor Trota. Relación entre el subconsciente, las sincronicidades y el consumo de sustancias. Y el consumo de psicodélicos. Voy a aprovechar para invitarlos. El último jueves de este mes vamos a hablar de sincronicidad. En unos conversatorios que estamos haciendo en la librería Grámata, que queda una cuadrita arriba del estadio, es el último jueves del mes. Y el tema va a ser sincronicidad, entonces por ahí va a pasar eso. Sería como muy sintético decir que hay una idea de Jung de que la sincronicidad, ¿qué es la sincronicidad? Es la conexión entre un evento externo y un evento interno de manera significativa. Es decir, muchas de las cosas que llamamos meras casualidades no son meras casualidades. Cuando tenemos una conciencia simbólica o cuando tenemos suerte, porque uno puede tener una conciencia simbólica y no conocer ese símbolo, pero podemos captar la relación de significado entre eso que pasó afuera y lo que estaba pasando adentro. Y ahí hay sincronicidad. ¿Sí? Jung plantea que para que la sincronicidad ocurra, lo que se necesita es la activación de un arquetipo. Hay un arquetipo activado en ti, por eso se da la sincronicidad. Esto es muy largo de explicar, los invito a que vayan el jueves, porque se basa en la idea de que el arquetipo no es solo psíquico.
Bueno, pero ya con lo que dije anteriormente se los puedo decir fácilmente. ¿Recuerdan que era un transformador? ¿Recuerdan que está transformando energía instintiva, biológica, básica en imagen? Bueno, eso quiere decir que el arquetipo tiene un polo imaginal, ese término se usa, y es mejor que imaginario porque al pobre imaginario lo han tratado tan mal en ciencias sociales. Eso es solo imaginario. Para los chumbianos, imaginal es, por favor, es el lugar. Entonces, el arquetipo tiene un polo imaginal, espiritual, si se quiere, mental, intelectual, y el otro polo es claro que hunde sus raíces en la materia, hunde sus raíces en el cuerpo. De ahí hay solo un paso a poder decir y a poder trabajar en la idea que Jung lo hizo con Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, el padre de la mecánica cuántica. Trabajaron en la idea de que hay un aspecto psicoide en el arquetipo. Psicoide. Lo oide significa que no es ni esto ni aquello. Psicoide. Es decir, que hay algo en nosotros que está conectado a la materia, a la tierra, al mundo exterior. No, la psique no es solo interioridad. Entonces, si en un viaje enteógeno tú activas una de estas potencias arquetípicas, es posible que empiecen a suceder cosas afuera. Somos muy atrevidos. O sea, nosotros vamos a hablar 1 hora y media de eso, vamos a terminar, ¿quién sabe en qué nos vamos a meter? ¿Vamos a terminar haciendo milagros o nos van a acusar de que estamos prometiendo milagros? La energía, las energías. Lísima, que usted cree en las energías. No, yo no creo en las energías. Energía es emoción. Eso es la energía, son emociones. Gracias. Vamos contigo y luego allí. Adelante. Por eso encontramos que en China hablan de dragones y los mayas hablan de las serpientes humanas, ¿cierto? Un poco como interpretado de acuerdo, no sé, a la cultura, a lo que nos ha permeado, en fin. Este tema de los arquetipos, en mi caso, que soy estudiante de tarot, pues se ven a través de los arcos mayores. Y ante eso hay un libro que es Yo y el tarot, donde trata como de explicar emociones. Volver a llegar a arquetipo, que la información es la misma, pero se va interpretando de diferentes formas y un poco como uno siente la energía o la emoción. Claro. Pero en esa guía, dentro del camino espiritual, a uno le hablan de que no tiene unos guías espirituales que lo acompañan en el camino de esta existencia y que pueden ser fijos o variables dependiendo evidentemente de lo que se encuentran en la vida. Mi pregunta es, ¿esos guías espirituales tal vez sean los arquetipos que tenemos activados en este momento, de acuerdo a lo que estamos hablando generalmente, o simplemente el momento de la El guía, o sea, hay un arquetipo en particular que Jung lo llama el arquetipo del espíritu y que dice que se expresa como en la forma del anciano, ¿sí? Del anciano sabio en particular, que en el tarot es el ermitaño, que en la historia eran aquellos hombres que se retiraban del mundo, pero no narcisistamente, y luego los pueblos iban a buscar consejo en ellos, ¿sí? Digamos que ese es el arquetipo del guía. Obviamente en el viaje de la vida uno puede tener guías que no son ancianos sabios, uno a veces tiene un guía, y esto lo trabaja Joseph Campbell en el tema del monomito, ¿sí? Hay momentos en que para el héroe, o sea, para todas y todos, recuerden que somos heroínas y héroes,
a veces el guía puede ser un personaje muy sombrío. A veces tomamos el camino que es gracias a que en el otro está el enemigo, ¿cierto? Pero bueno, ya en términos como positivos y como del que aconseja y del que da, hay un arquetipo ahí muy propio para ello, que Jung lo trabaja como ese arquetipo del espíritu del anciano, ¿no? Del anciano sabio, que nosotros hemos perdido esa perspectiva completamente desde que dijimos que los viejos ya no sirven, ¿no? Pero que en las culturas indígenas tradicionales ese arquetipo es un arquetipo vivo, está ahí todavía, ¿no? Y en Oriente también. Y de hecho, bueno, yo hablo mucho, cuando cito a Jung a veces digo el viejo suizo. Y diría como esos son guías. Pero te digo, un arquetipo puede tomar muchas formas. Tú misma lo dijiste cuando hablaste del dragón y la serpiente emplumada. Entonces, el guía espiritual a veces puede ser un niño que te dice algo de repente, o vas por la calle y ves ese aviso, ves ese titular en la prensa, sincronicidad, y tú dices, carajo, ¿por qué? Yo no quiero. Vale, vamos con... Quería preguntar que a causa del boom psicodélico que hay y de la tradición chamánica que hay gracias a la diversidad de las técnicas, desde el conocimiento chamánico hay muchas herramientas para un acompañante presencial de las plantas, cantos, demasiado. Desde el conocimiento occidental psicológico, ¿qué herramientas simbólicas podrían ustedes para una persona para acompañarse ¿qué herramientas creen que ya en el proceso de la psicología? Alejandro, tú mencionaste cuando hablaste de la pintura, del dibujo. Sí, pues digamos que desde Occidente, pues por un lado, hay también como una especie de intención de apropiarse, si se quiere también, y de reconfigurar muchas de esas técnicas terapéuticas de otros lugares para aplicarlos de manera, digamos, que podamos entender. Porque digamos que una de las cuestiones acá fundamentales, ahorita cuando hablaba yo de que la importancia de ese marco espaciotemporal con un conjunto de símbolos compartidos es importante, pero que somos unos analfabetas simbólicos, entonces lo que vamos a encontrar ahí es tal vez una torre de Babel de símbolos en donde no nos vamos a entender. La importancia, digamos, de poder empezar a construir imágenes como conjuntas es la tarea ahorita, ¿cierto? Y digamos que desde las diferentes psicologías, porque no hay una psicología, desde las psicologías, las técnicas que son relacionadas, por ejemplo, con el psicodrama o técnicas relacionadas con el arte terapia o la misma imaginación activa, son algunas de las herramientas que se empiezan como a utilizar para realizar, digamos, estos ejercicios principalmente de integración, ¿cierto? No tanto en el momento de la experiencia con los psicodélicos, sino posteriormente qué vamos a hacer con esa información que está emergiendo allí, ¿cierto? Entonces ahí digamos que aparecen estas técnicas y algunas técnicas también ligadas a la psicología transpersonal, ¿cierto? Técnicas de respiración y técnicas que se empiezan a integrar también desde Oriente, que también son unos grandes psiconautas, no suelen consumir, digamos, muchas sustancias, pero pues, son básicamente unos navegadores de la psique, y todo el tema de la meditación profunda, del Vipassana, por ejemplo, o del Zazen, empiezan a ser herramientas que empiezan a ayudar también en Occidente. Entonces, yo creo que Occidente en este momento está precisamente en esa búsqueda de construir cuáles son esas herramientas que podemos tener. La cuestión es que pueden ser múltiples y pueden servir muchas. Es decir, se podrían dar espacios en donde en medio de una toma de hongos se empiece a hablar de ángeles y entonces a partir de la angelología hacer esa traducción y esa integración, y hay personas a las que les va a funcionar, y ahí empieza de nuevo todo este cuento de bueno, en últimas, ¿a qué le apunta la psicología o qué es lo que cura de la psicología, cierto? Aquí tenemos un universo simbólico de herramientas y de técnicas y de
conocimientos que se pueden mezclar incluso y que pueden empezar a servir. La etnopsicología aplicada, por ejemplo, busca comenzar a adoptar de cierta manera algunas cuestiones de medicinas tradicionales, pero de llevarlas a contextos occidentales, es decir, no ponernos las plumas ni hacer los riegos que son propios y que tienen un significado propio y unas imágenes simbólicas propias, y nosotros somos ajenas a ellas, sino tratar de construir nuestros propios marcos simbólicos frente a eso. Pero ahí digamos que precisamente hay herramientas que surgen, digamos, desde las diferentes escuelas psicológicas para hacerlo, incluso desde la misma psicología conductual se pueden empezar a implementar como algunas de estas cosas, pero no hay, digamos, un consenso a nivel general, o por lo menos que yo haya como encontrado. Lo que vemos es enfoques muy diferentes desde la misma diversidad de la psicología para tratar de integrar estas experiencias. Algo muy corto. Con eso que dices, nuestra situación es terrible, o sea, la situación del occidental es horrorosa, o sea, nosotros, aquello no es nuestro, no crecimos ahí, cuando hablas de los riegos, sería un poco artificial, aunque puede funcionar, nos puede ayudar, ¿no? Pero no es nuestro. Y lo que era más nuestro, hablo de nosotros, del yo occidentalizado, ya no lo queremos, o sea, nosotros ya no queremos rezar el rosario ni ir a misa. Porque esos eran los rituales que tenían nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, no tenemos eso, y esto ya no nos sirve porque hemos hecho el trabajo racional de deconstrucción. Recuerden que Dios ha muerto y todo lo demás. Entonces, tenemos una tarea tenaz. Jung dice que la psicoterapia surge en esa metaxis. La psicoterapia surge en ese vacío. No hay confesor espiritual, no hay chamán, no hay un espíritu que se entregue a la divinidad y espere recibir algo de ella, o espere que ella le infunda algo de saber o de conocimiento. Entonces, dice Jung, aparece la psicoterapia en ese lugar, en ese vacío, y ahí la gente vuelve a escuchar sus sueños. Cosas que vienen del más allá, cosas que vienen del más allá de la conciencia, que se llama el inconsciente, ¿cierto? La gente escucha los sueños, la gente habla de complejos, y que es un complejo, también viene del más allá. Usted no maneja un complejo lo maneja usted. Entonces usted va a terapia a hablar de esos tipos y de esas tipas que lo joden cuando hacen lo que les da la gana con usted, y lo deprimen cuando usted no se quiere deprimir, y le generan una manía cuando usted no quiere ser maníaco. En esa metaxis surge la psicoterapia, dice Jung, buscando maneras de volver a conectar con eso otro de lo que se ocupaban las creencias tradicionales, mediante los símbolos, mediante las imágenes, que hoy o nos chocan mucho, las detestamos por la historia de esa religión, o que no son nuestras del todo, aunque por más que vayamos a pasar una semana con ellos. Solo una anotación técnica de Jung frente a eso de terapia, y qué está haciendo la psicología. Jung dice, esa imagen trate de traerla al universo tridimensional. Esa imagen mental se le está ofreciendo a usted en otra dimensión. A veces es plana, a veces es cuadridimensional. Sí, eso es lo más impresionante de estas visiones y de estos viajes, ¿no? Que eso son 3, 4, 5, 6 dimensiones, o a veces 2, terraplana. Entonces Jung está hablando de los sueños, pero esto es aplicable a cualquier experiencia con imágenes. Dice, tráigala al universo tridimensional, conviértala en algo tridimensional que usted pueda observar desde diferentes ángulos. ¿Sí? Y de Jung proviene, o sea, el libro rojo es el primer objeto arteterapéutico de la historia de la psicología. No lo han reconocido así, pero es eso. Pero de ahí viene trabajar con barro, trabajar con pintura, bailar, es hacer con esa imagen algo tridimensional, por eso bailar sana, incluso las rumbas. Pero
a veces también la palabra, entre dos que están hablando con intensidad, la palabra genera un campo, hablando en términos incluso físicos, genera un campo en el que la imagen se transforma en un objeto que uno está mirando desde diferentes ángulos. Y no solo dos, aunque solo haya dos ahí. A veces, es decir, yo siento mucho la potencia de la palabra, entiendo a los freudianos y a los lacanianos por eso. Tengo algunas otras técnicas plásticas en el consultorio, pero a veces uno dice, ¿qué conversación? Pues queda uno como terapeuta, porque además, si no lo toca uno lo que estuvo fue haciendo liderazgo. Sí. Yo quisiera aprovechar este hilo de discusión que abrió el compañero y que pasó por acá por la mesa para terminar haciéndole dos preguntas muy concretas al profesor Lisímaco. Pero quisiera introducir un poco esas preguntas, de dónde surgen. Por allá en los años 60, 70, se hicieron unos experimentos, no muchos, pero sí algunos, con unas metodologías interesantes sobre el potencial que tenían algunas sustancias psicodélicas para activar algunas imágenes o contenidos simbólicos o arquetipos, como se quiera llamar, propios del lugar específico del cual provenía el psicodélico. Me explico. En ensayos ciegos, Claudio Naranjo facilitaba a un grupo de participantes, sin que ellos supieran que estaban tomando, a un tercio del grupo armalinas, a un tercio del grupo hongos psilocibios, a un tercio del grupo iboga. Las armalinas de la cuenca amazónica, los hongos de Centroamérica, la iboga de África. Resulta que correspondían las imágenes de la anaconda, del jaguar y estos animales de poder del Amazonas con las personas que habían tomado armalina, y luego contenidos simbólicos africanos con los que habían tomado iboga. Y el mismo Claudio Naranjo, cuando se refería a los hongos psilocibios, decía que no solamente era importante honrar estos legados imagenológicos hereditarios, sino que incluso recomendaba que, por ejemplo, cuando las personas se acercaran a sesiones contundentes con hongos psilocibios, se tuviera una actitud humilde en la que se reconociera la existencia de un poder supremo. Las dos preguntas muy sencillas para el profesor: ¿qué es para Jung? Si nos puedes refrescar esta respuesta. Dios. ¿O qué es para los jungianos? Dios. Y otra pregunta que sería más una efeméride, una anécdota. Profe Lisímaco, ¿Jung tuvo la posibilidad en algún momento de su biografía de tener contacto con alguna sustancia psicodélica o no? Bien, sí, están súper fáciles. No, simplemente recordar la respuesta de Jung. A Jung le preguntan directamente, ¿usted cree en Dios? Y Jung dice, yo no creo, yo sé. Y entonces hay un montón de gente devanándose los sesos y haciendo teorías, es que él había visto a Dios, porque no sé qué. Pero en la misma entrevista, es una entrevista que está en el canal, se llama, sí, de BBC, de la BBC, se llama Face to Face, cara a cara con Sergio Jung. Y en la misma entrevista, enseguida él da la explicación. La explicación es, mire, yo soy un científico. Para que yo acepte la existencia de algo, necesito que hayan suficientes hipótesis que generen una posibilidad de que ese algo sea investigado y por lo tanto de que pueda existir. Ninguna cultura humana a lo largo de la historia ha podido prescindir de una idea dominante. Ninguna.
Y yo digo que si los ateos no creen en Dios, yo no creo en los ateos. Me gusta hablar con los ateos porque les encuentro el Dios por ahí en alguna parte. Una idea dominante, ¿sí? Entonces dice Jung, entonces yo sé que Dios es un núcleo psíquico inherente a la especie humana. Yo no creo en Dios, yo sé. En otro texto, en Los complejos y el inconsciente, él dice, ojalá yo fuera medieval. Si yo fuera medieval, con creer me bastaría. Pero yo soy moderno, y como moderno, a mí creer no me basta. Yo necesito razones, yo necesito pruebas. Es que esa idea de Jung el oscurantista, Jung el mágico, Jung el esotérico, usted lo empieza a leer, y si lo empieza a leer buscando magia en Jung, se desinfla. Usted se puede decepcionar. El tipo es tremendamente racional, tremendamente sensual, sensitivo, era un hijo de Dioniso, y un tipo, ¿sí?, que siempre te está hablando como psiquiatra y como psicólogo. ¿Sí? Es esto de enredar a Jung, que porque habló del tarot, sí, pero vaya a mirar cómo habló del tarot. Habló de la astrología, claro, y sabía hacer cartas astrales, pero no era que él estuviera trabajando haciendo cartas astrales. ¿De qué? De los ovnis. De los ovnis. El último libro de Jung se llama sobre cosas que se ven en los cielos. Entonces ya están diciendo, era ufólogo, Jung era ufólogo y creía en los extraterrestres y les rezaba. Siempre está hablando de arquetipos proyectados, siempre. Entonces, Dios, sí, claro, es un núcleo arquetípico. Nadie puede vivir sin una idea dominante. Y el que ya se le murió, el que se le murió Cristo, tiene a la Pachamama. Y el que se le muere la Pachamama, tiene a Marx. Y el que se le muere Marx, entonces, como miren el movimiento de Gonzalo Arango. El movimiento de Gonzalo Arango, del ateísmo. Todo el mundo vuelve a eso. Facundo Cabral, no le faltó sino arrodillarse a lo último y rezar el rosario en público. Sí, es decir, hay una cosa inevitable. Por ahí dice Jung, la cuestión no es, ¿cómo es? La cuestión no es cómo matamos a Dios. La cuestión es cómo no hemos logrado escapar de él. ¿Cierto? Y la otra era sobre... ¿Humo o no sustancias? Y en una entrevista, Marguerite Bonfrance, que su amiga, su estudiante primero, su amiga, con él en los últimos días, el que era una de las que lo cuidó al final de la vida, y le preguntan en una conferencia, doctora Bonfrance, el doctor Jung, con todo lo que vio, con todo lo que viajó, pasando esas temporadas de meses con indígenas, estuvo con los Taos de Nuevo México, con los Elgoni de África, 6 meses con cada uno, y dice, en esos viajes, ¿qué decía de esto sobre tomar enteógenos? Y ella dice, Jung sobre eso dijo, que el inconsciente sabe cuándo y cuánto, que no hay que forzarlo. Que no nos detenga eso, pero Jung tenía su formación. Yo creo que estamos ya pasaditos de tiempo, qué pena. Si quieres, dale. La portada hemos reemplazado o escuchado un psicodélico por psicodélico. ¿Hay alguna razón para esa sustitución? Sí. No conozco. Digamos que las tres, rápidamente lo comento, las 3 palabras más usadas para referirnos a este grupo de sustancias que Escotado llamaba como visionarias son enteógenos, que ya lo hemos visto, generar la divinidad dentro de, psicodélicos y psiquedélicos. Hay una leve diferencia en su traducción de la etimología griega clásica, y es que el prefijo psyche, cuando se traduce como psique, significa alma. El prefijo psico significa mente. Alma y mente son 2 cosas distintas. Psiquedélicos tendría una profundidad más mística, más honda, y psicodélicos estaría más vinculado a lo psiquiátrico, psicológico.
Muchas gracias a todos. Un aplauso por favor para ellos, para ustedes también.